pues, están enseñándoles acerca de la fe y de la comunión con el Señor. ¿Sí? Muy bien, seguimos con esta serie. Érase una vez y el motivo de la serie es hablar única y exclusivamente de Jesús. Por eso es que empezamos con el Evangelio de Marcos, por eso es que nos centramos ahí, porque queremos conocer a Jesús, queremos conocer quién es Él y qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos muestra. Así que esa es la razón por la que érase una vez, ¿quién? Pues necesitamos escuchar todo lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. Y en esta ocasión quería hablaros de la necesidad de que cada uno esté en su lugar, cada uno en su lugar. Y el ejemplo era el ejemplo de un podio, ¿verdad? Es la mejor ilustración, tal vez, para saber dónde está cada uno conforme a los méritos que contrajo o al esfuerzo que realizó. Y en la vida muchas veces realizamos esfuerzos que no tienen tal vez el resultado deseado, pero porque tal vez otro los superó. Pero no quiere decir que tu esfuerzo sea en vano. Todo lo que hacemos tiene un resultado, todo lo que hacemos tiene una bendición, porque cada uno se esfuerza conforme a lo que puede y ahí donde llega. Pero es verdad, y bien nos lo dice la palabra, que aquellos que corren la carrera, solamente los que llegan primero son los que recibirán un premio o un reconocimiento. Entonces, cada uno en su lugar es también saber cuál es el lugar que tiene que ocupar cada uno, porque cada uno sabe cuál es la tarea que desempeña, qué es aquella cosa que realiza y por qué la realiza. Entonces, cada uno de nosotros tiene ese matiz, el matiz de saber en qué lugar estoy y qué posición es la que tengo. Muchas veces queremos ocupar la posición de otro sin ni siquiera tener la capacitación o tener el encargo de poder hacer aquello que el otro está haciendo. Muchas veces nos frustramos porque decimos, queremos ser como aquel, como el otro, pero tenemos que saber ocupar nuestro lugar. Y en cuanto a Dios, también tenemos que saber ocupar nuestro lugar. Tenemos que saber cuál es la razón por la cual estoy aquí y por qué Dios me ha salvado. Ni siquiera puedo tratarme con Él como de igual a igual porque no soy igual a Dios. Por lo tanto, yo tengo un lugar. Y ese lugar dentro de la iglesia y ese lugar que Dios me da como papel a yo cumplir es el papel que Dios quiere que yo haga. Yo tengo un papel, no soy el fin, solamente soy el medio para que otros conozcan cuál es el fin. Lo que quiero decirte es que cada uno de nosotros tenemos que asumir cuál es nuestro lugar en la familia. Los hijos tienen que saber que son hijos, no son padres. Y padres tenéis que saber que sois padres y no sois hijos. Tenéis que enseñar a los hijos a que ocupen su lugar como hijos y no que quieran ser padres, ni pretender decir qué es lo que tenéis que hacer, ni cuándo lo tenéis que hacer, ni cómo lo tenéis que hacer. Pero de la misma manera hay que saber tomar el lugar cada uno, por ejemplo, en su posición, en su trabajo. Cada uno tiene que saber también cuál es su posición en la iglesia, pero sobre todo tenemos que saber cuál es nuestra posición como hijos. Y hoy quiero contaros de un hombre, ahí en el capítulo 1 de Marcos, quiero contaros de un hombre que supo cuál era su lugar, supo cuál era las circunstancias que él tenía que vivir, el papel que se le había encomendado a desempeñar y no quiso ser otro. Y hay una serie de características en Juan el Bautista, del cual vamos a hablar un poquito hoy. Hay una serie de características de Juan el Bautista, pero a la vez de que hablamos de Juan, estamos diciendo que hablar de Juan es que él a la vez habla de Jesús. Entonces hay una serie de características en Juan que debiéramos conocer y debiéramos imitar, porque es importante saber cuál es nuestro lugar, al igual que Juan sabía cuál era su lugar. Quiero decirte que la posición de Juan era privilegiada al máximo. Jesús lo resaltó como profeta y dijo que no había otro profeta como él. Por lo tanto, Juan impresionantemente tiene un papel importante ahí que desempeñar, pero sabe cuál es su papel. Sabe cuál es su papel. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer el texto. Espero que hayas traído tu Biblia. Yo siempre pongo el texto aquí, pero lo pongo por amor a las personas que vienen por primera vez. Si no tienes Biblia y vienes por primera vez, queremos regalarte una Biblia. Por favor, al salir, pídesela a alguno de las personas que tienen la camiseta de bienvenida, una camiseta negra, pone el logo de la iglesia y por atrás pone voluntarios. Pídele a los voluntarios una Biblia. Queremos regalarte una Biblia en papel para que la tengas.
Si después la quieres más grande, si la quieres con letras grandes, si la quieres con las tapas de cuero y si la quieres con las letras de Jesús en rojo, con concordancia o sin concordancia y todo este rollo, entonces tendrás que comprártela. Pero nosotros te regalamos el texto bíblico, la palabra de Dios, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si lo quieres, solamente tienes que pedirlo y te lo damos. El pasaje que vamos a leer, el pasaje que hoy meditamos dice así. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Hasta aquí la palabra del Señor. Marcos empieza la historia de Jesús desde muy atrás, aunque ahí lo único que leemos es, como bien comentábamos la semana pasada, acerca del principio del Evangelio, y él empieza ahí directamente a hablar de Jesús. Marcos en realidad empieza esta historia a contar este relato, el érase una vez, empieza a contarlo desde muy atrás. No empezó con el nacimiento de Jesús, no empezó ni siquiera con la predicación de Juan en el desierto, empieza con los sueños de los profetas, porque los profetas profetizaron acerca de Jesús. Así que, ¿dónde empieza todo el relato de de Marcos? El relato de Marcos en verdad empieza en el corazón de Dios, en la mente de Dios, empieza en el propósito de Dios de traer salvación a una humanidad que se ha separado de él. La cita que usa Marcos ahí en el texto que hemos leído es del profeta Malaquías. Dice, yo envío a mi mensajero delante de ti y él preparará camino. Cuando está hablando acerca de Malaquías y hace mención de esto, quien conoce el Antiguo Testamento y conoce la Escritura, específicamente esos pasajes que hablan acerca de Malaquías, en su contexto original, lo que está hablando Malaquías no es un anuncio de gozo y de alegría. Lo que está trayendo en su contexto original es una amenaza. Porque el pueblo estaba dedicado a hacer cosas que eran desagradables delante de Dios. Era una advertencia, porque los sacerdotes estaban incumpliendo sus deberes como sacerdotes, se habían contaminado con pecado y hacían lo que querían con su sacerdocio. El pueblo traía ofrendas desagradables a Dios porque traían animales que tenían que sacrificar y que no estaban o que no tenían las características que se esperaba de un animal que iba a ser sacrificado al Señor. El culto en el templo resultaba siempre un fastidio para todos los que participaban y los sacerdotes habían acostumbrado a la gente a que eso fuera así. Por lo tanto, cuando habla Malaquías de un mensajero que viene a preparar el camino, es un mensajero que viene a limpiar, que viene a purificar y que viene a traer limpieza para que el culto se haga conforme a lo que Dios quiere y preparando el camino para el ungido de Dios. La venida de Cristo fue una purificación de la vida y el mundo necesitaba esa purificación. Donde quiera que el Evangelio llega, trae limpieza y pureza. Y tenemos bastantes ejemplos en la Biblia, en el libro de los Hechos podemos leer un montón de ellos. A medida que vayamos avanzando en la epístola de Marco, en el Evangelio de Marco, vamos a darnos cuenta que hay un montón de ejemplos de cómo llegó el Señor y cómo se produce pureza y limpieza. Pero tu vida también, tal vez, es ese ejemplo de limpieza. O tu vida tal vez puede ser ese ejemplo de limpieza. Cuando Billy Graham iba predicando en algunas ciudades, se producía un efecto muy interesante. Había muchos que no querían que viniera, pero otros muchos querían que sí viniera. Incluso las autoridades de la ciudad se peleaban porque algún predicador viniera a la ciudad para traer el mensaje de salvación. Los empresarios de la ciudad querían que los predicadores
vinieran a las ciudades e hicieran campañas evangelísticas, porque esto traía un cambio en la ciudad o en el lugar donde ellos estaban. Cuando predicaba Billy Graham en Luisiana, en una de las ciudades de Luisiana, las ventas de licores descendieron un 40%, la venta de Biblias se triplicó, y también en otra campaña en Seattle, entre los resultados sencillamente se vieron que muchos que estaban por divorciarse finalmente no lo hicieron. En North Carolina, en el norte de Carolina, en Carolina del Norte, el informe fue que la atmósfera moral y social de la ciudad estaba siendo cambiada. ¿Por qué? Porque el Evangelio había venido y porque había traído limpieza, pureza. Allí donde llega el Evangelio de Dios, de Cristo, allí hay limpieza y pureza. Ese es el esfuerzo que Dios quiere, al cual Dios quiere encaminarnos. Que prediquemos y anunciemos el Evangelio para que en Sabadell haya pureza. Para que en Sabadell haya encuentros con Dios que cambien la atmósfera de dónde y cómo vivimos. Donde se le permite entrar a Cristo, allí llega el desinfectante del Evangelio para limpiar. La sangre de Cristo limpia y transforma, no solamente para perdonar pecados y dar un lugar en el cielo, sino para que nuestra vida moral y social sea totalmente diferente. Juan anunciaba el bautismo de arrepentimiento, no el de perdón de pecados. Juan anunciaba el bautismo de arrepentimiento. Lo que quería Juan es que la gente cambiara la manera en la que estaba viviendo. Algunos que estáis conmigo en el discipulado los viernes, sabéis ahora, habéis aprendido, algunos ya lo conocéis, que arrepentimiento es darse la vuelta. Cuando tú te das la vuelta de algo, quiere decir que estás arrepentido. Si tú ves una situación de pecado, la miras, te entristeces y lloras, pero no te das la vuelta, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la manera en la que hemos hecho las cosas, por supuesto, de manera equivocada. Los judíos estaban familiarizados, cuando escuchan la predicación de Juan, los judíos estaban familiarizados con los rituales de lavados, los rituales de pureza que ellos tenían que cumplir a rajatabla. Así que el acto y ese ritual de limpieza está en Levítico, capítulos 11 al 15. Y el lavamiento simbólico y el de purificación, todos estaban entrelazados. La limpieza era algo que en la ceremonia del hombre judío que amaba a Dios tenía que preservar. Es verdad que muchos lo hacían en la tradición, pero otros lo hacían verdaderamente en pureza. Juan anuncia el bautismo de arrepentimiento. Y lo que tienen claro en el pueblo judío es que los gentiles que eran inmundos y que nunca habían cumplido la ley, es decir, todos los que no eran de la nación de Israel, todos ellos realmente eran gente impura. Por tanto, cuando un gentil se convertía a la fe judía, tenía que someterse a tres cosas. La primera de ellas era la circuncisión. Cuando un hombre que no era de Israel se convertía a la fe judía, tenía que ser circuncidado. La segunda cosa es que tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo ante el templo, delante del Señor. Y la tercera cosa es que tenía que hacer una señal externa que todo el mundo pudiera ver, además del sacrificio, que era el bautismo, que simboliza la limpieza o la purificación de toda una vida pasada llena de contaminaciones. De alguna manera había un símbolo que mostraba limpieza. Por lo tanto, el bautismo consistía en un baño para todo el cuerpo y el cuerpo se sumergía en agua. Los judíos conocían este bautismo, pero lo sorprendente del bautismo de Juan era que él no estaba anunciando este bautismo de arrepentimiento para los gentiles. Lo sorprendente es que él estaba trayendo este mensaje al pueblo judío, a los que se supone que no tenían que hacerlo. Y si os dais cuenta, una vez más, en la palabra tenemos algo nuevo que para aquella gente que decía conocer a Dios también era nuevo. ¿Hace calor? Vale, pensaba que yo tenía calor, pero hace calor. Ay, 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 que me llevo el micro por medio. Gracias, Pablo. La idea es que
No eran los judíos los que tenían que bautizarse, sino los gentiles, pero sin embargo Juan les estaba predicando a los judíos para que ellos se reconciliaran con Dios y se arrepintieran de su mal caminar. Qué interesante, ya no se trataba del solo sentido de una nación, de una raza, sino que el judío también tenía que vivir la misma posición que el gentil porque había pecado. Cuando el hombre iba a bautizarse, o cualquiera de ellos que iba a profesar la fe judía iba a bautizarse, tenía que hacerlo en tres sentidos. Primero, una persona tenía que hacer la confesión a sí mismo, reconocer que es pecador. Muchas veces pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, no somos específicos, pero la primera cosa que tenemos que hacer en nuestra conversión es reconocer a nosotros mismos que hemos fallado. Pero no, Samuel, ¿cómo me estás diciendo que yo he fallado? No, yo soy santo varón o santa varona. ¿Por qué? Porque yo no tengo fallo. ¿Quién va a reconocer sus fallos? ¿Quién puede reconocer sus fallos? Lo primero que tiene que hacer una persona es reconocer su maldad y declarársela a sí mismo. Soy pecador, he fallado. Cuando el hijo pródigo se marchó de la casa de su padre, él se marchó pensando que era una persona simpática y aventurera. Y más listo que todos los demás porque encima se había ido con pasta. Cuando él se da cuenta de su situación y se da cuenta de su realidad, él mismo reconoce que ha pecado. Entonces, después de reconocer que ha pecado y de reconocer su error, dice, ahora me levantaré, iré a mi padre y le diré que soy un desastre. Y eso fue lo que hizo. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer en la confesión es, primero, como dije, reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. La segunda cosa es reconocer delante de Dios que hemos pecado y pedirle perdón al Señor, hacer una confesión al Señor. Es decir, el final del orgullo, ¿saben cuál es? El principio del perdón. El final del orgullo es el principio del perdón. Así que cuando uno dice he pecado, entonces tienes la oportunidad al Señor. Cuando tú le dices al Señor he pecado, entonces tienes la oportunidad de escuchar del Señor una frase. Yo te perdono. ¿Has escuchado esa frase de parte del Señor diciéndote te perdono? Porque a lo mejor son las palabras que hoy necesitas oír. No es el que desea encontrarse con Dios en igualdad de términos, porque no somos iguales a Dios. Él es el creador y yo la criatura. Él es el santo y yo el que tiene pecado. Él es el que salva y yo soy el salvado. Así que cuando en desigualdad de condiciones descubrimos nuestro pecado y pedimos perdón, lo que hacemos es una humilde oración, humillados delante de Dios para decirle, Señor, ten compasión de mí. Ten piedad de mí. Está claro que el ministerio de Juan era poderosamente eficaz. ¿Y por qué era eficaz el ministerio de Juan? Pues porque los que acudían a escucharle y a someterse a su bautismo estaban viendo algo en Juan que era diferente a todos los demás. Esto era de gran impacto para los que estaban a su alrededor. Por eso la gente venía y aceptaba el mensaje de Juan. Hay cuatro cosas que yo quiero destacarte aquí del mensaje de Juan. La primera de ellas es que que él era un hombre que vivía su mensaje. Juan era un hombre que vivía su mensaje. Por lo tanto, lo que transmitía, lo vivía. Y aquí hay cosas que marcan el mensaje de la vida de Juan. Hay cosas que marcan el mensaje de la vida de Juan. Tres cosas dentro de ese primer punto. La primera cosa es que el lugar donde vivía Juan. Juan vivía en el desierto. Es un desierto de piedra caliza, de terreno no firme, sino inconstante, de un calor agobiante. La roca siempre arde ahí. Y este desierto se extiende por kilómetros y kilómetros hasta el Mar Muerto y entonces desciende como una colina, como una ladera hacia abajo, de manera que ya llega hasta la orilla. En el Antiguo Testamento a este desierto se le llamaba el desierto de Yeshimón o Jeshimón, que significa devastación. O sea, ahí no hay nada que sobreviva. Ahí no hay nada que puedas decir tú, voy a plantar porque no tiene ningún fruto. Juan no vivía en la ciudad.
Juan vivía en el desierto, con las soledades del desierto, con las devastaciones del desierto, con la desolación del desierto. Pero en ese desierto, Juan solo tenía una cosa para hacer: tener intimidad con Dios, escuchar la voz de Dios. Eso era lo que Juan hacía, escuchar la voz de Dios. Y Dios está clamando por una iglesia que quiera escucharle lo que Él tiene que decir, para que haga lo que Él quiere que haga. La otra cosa aquí en Juan que marca su mensaje es la ropa que llevaba. Era una persona humilde, pieles, vestía con un cinturón, por supuesto que no como el que tenemos nosotros, que tiene villa y todo eso. Me imagino que era algún tipo de cuerda o algo que él se ataba a sí mismo. Dice que la manera en que vestía era parecida a la que vestía el profeta Elías, que vestía casi similar a él. Nada tiene que ver aquella vestimenta entonces de los profetas con la que algunos de los predicadores u oradores de hoy en día llevan, todos vestidos a la moda y no como los antiguos profetas, alejados de la sencillez y sin estar apegados a los placeres que matan el alma. Juan tenía marcada la sencillez como parte de su mensaje. Y la otra cosa es lo que comía Juan. ¿Cuántos van a apuntarse a esta dieta? Yo no me imagino a Juan que estuviera gordo, ¿eh? Juan estaba delgado, no, lo siguiente, transparente. La dieta era miel silvestre y langostas. Era lo único que comía. Posiblemente las langostas eran saltamontes, posiblemente que la ley permitía comer, por cierto, en Levítico capítulo 11 así nos lo dice, pero también puede que fuera una especie de fruto similar a una judía. Puede ser que eso fuera lo que comiera allí en el desierto, puede ser. Es lo que algunos eruditos dicen que tal vez sucedía. Y en cuanto a la miel, puede ser que fuera miel de abejas silvestres que están ahí, pero tal vez era miel que salía de la corteza de algunos árboles. Da igual lo que fuera. La dieta no era precisamente la dieta mediterránea. No era la dieta que tú y yo tenemos. No era precisamente una dieta basada en la abundancia. Lo que sí sabemos es que era simple. Esto también marca el mensaje de Juan. Lo que podéis daros cuenta es que las cosas que vive Juan marcan su mensaje, porque eso le da intimidad con Dios y le da posibilidad de comunicar cosas que tienen poder. Necesitamos tener una generación de pastores que vivan el mensaje de la palabra basado en su experiencia personal. ¿En qué cosas son las que le dan importancia? Ojalá se levante una generación de hombres y mujeres que predican el evangelio, que realmente tienen pasión por el mensaje y no se dejan contaminar por los placeres de este mundo. Ojalá en los seminarios donde estudian un montón de jóvenes se les muestre que tienen la necesidad de no vivir en los placeres de este mundo, sino mirando solamente al Señor. Ojalá que la iglesia responda también a eso. La gente tenía que prestarle atención a un hombre así. ¿Cómo no iban a prestarle atención a un hombre así? Porque muchos con su mensaje con el mensaje que traen, muchos niegan con sus vidas ese mensaje. Algunos predican acerca de cómo no hacer tesoros en la tierra cuando tienen una cuenta corriente llena de ceros. Así es muy fácil decir que no te hagas no te hagas tesoros en la tierra. Es muy fácil predicar así. Muchas personas exaltan las bendiciones de la pobreza desde un hogar confortable y lujoso. Pues claro, así también. Eso es fácil. Eso es fácil. Al final voy a tener que creer a un amigo al que no voy a mencionar ni siquiera lo que dijo, pero al final lo voy a tener que creer y todo. No le conocéis, no os preocupéis, no estoy dándole vuelta. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No le conocéis. Pero Juan tenía un mensaje y por eso la gente lo escuchaba. Y el mensaje no era solamente lo que decía, sino lo que él vivía. Su mensaje era eficaz, es la segunda cosa,
porque le decía a la gente lo que ya sabía en lo más íntimo del corazón. No hay mejor cosa, y digo mejor cosa que podría decir peor, no hay mejor cosa que alguien te descubra lo que tú ya sabes. Porque entonces ya te trastoca, porque lo que tú ya sabes a veces lo escondes, pero cuando alguien te lo dice no hay manera de. Un ejemplo claro, el rey David cuando viene Natán a decirle acerca de su pecado, ¿os acordáis? David sabía que había pecado, y David sabía que estaba mal con el Señor, pero cuando Natán viene y se lo descubre, se quebrantó. Juan convoca al pueblo a arrepentirse, invitándolos a que tomen una decisión que todos sabían que en lo más íntimo de ellos tenían que hacerlo. Platón decía que la educación no consiste en decirle a la gente cosas nuevas, sino en recordarles lo que ya saben. Sino en recordarles lo que ya saben. Ningún mensaje es tan eficaz como el que habla a la propia conciencia de la persona y ese mensaje llega a ser irresistible o bien, pues como vimos en muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, muchos de esos profetas apedreados. El pueblo de Israel era consciente de que habían 300 años que hubo silencio de parte de Dios a través de los profetas. El pueblo estaba sediento de un profeta y de una profecía de parte de Dios. Y entonces llega Juan y trae ese mensaje. Se reconoce rápidamente a alguien que es especialista en su materia por la manera en que habla y por la manera en la que hace las cosas. Se reconoce. Y cuando no lo reconoces es simplemente porque quieres mostrar tu propia ignorancia y solo lo que quieres hacer es quedar en ridículo. Me queda claro, lo sé. No hablo de lo que no sé, hablo de lo que sé. Porque en boca cerrada no entran moscas. Y más sabio parece el necio cuando calla que cuando habla. Mi esposa estuvo con el pie después de que se cayó, estuvo un montón de tiempo mal, médico para acá, médico para allá. El médico que la estaba atendiendo la llevó a unos clinics o no sé qué, unos seminarios de médicos que todos la veían ahí. Ninguno de ellos sabía. Como a los 4 años aproximadamente fuimos a ver a un médico que nos habían recomendado a través de una misionera de la INB. Fuimos a ver a un médico, estuvimos allí, Mabel le contó lo que tenía en 10 minutos. En 10 minutos ese médico le dijo qué era lo que tenía. 4 años, todos los médicos que la vieron, ninguno sabía qué era lo que tenía y aquel en 10 minutos, tú lo que tienes es esto. Curiosamente coincidía con el mismo diagnóstico que había hecho nuestro hijo en su primer año de medicina. Lo cual cuando Mabel y yo nos mirábamos decíamos, ¿cómo es posible? Aquel médico sabía lo que tenía entre manos. Juan sabía lo que tenía entre manos. Y el mensaje que traía era un mensaje de autoridad. Y el pueblo necesitaba ese mensaje. La tercera cosa es que en Juan es que su mensaje era efectivo porque él era totalmente humilde. Y humilde para poder mostrarlo y para poder vivirlo. Su propio veredicto acerca de sí mismo lo tenéis en el texto, lo acabáis de leer. Lo acabamos de leer. El propio veredicto de sí mismo dice que no era ni digno de ni siquiera desatar el calzado de sus pies, la correa del calzado de sus pies. Primero, las sandalias eran de material, posiblemente cuero, atadas con hilos a la pierna, no ni siquiera el tipo de zapato que nosotros conocemos hoy. Segundo, las carreteras no estaban pavimentadas, en invierno con barro, en verano con mucho polvo. Y lo que viene a decir Juan es, y para que sepáis, es que el que quita el calzado de una persona y le lava los pies es un esclavo. Es decir, aquel que no tiene esclavos lo tiene que hacer para sí mismo, pero aquel que puede y recibe a gente en su casa, tiene a sirvientes que le quitan el calzado a la gente que viene de visita y le lava los pies. Y Juan dice en su humildad que ni siquiera él es digno de hacer eso. Es decir, un esclavo podría hacerlo, pero él ni siquiera sería digno de quitarle el calzado de los pies. ¿A quién? ¿De quién habla? Habla acerca de Jesús. Ni siquiera eso sería capaz de hacerle. Juan no esperaba nada, para nada. No esperaba nada para sí mismo, era lo que estaba intentando comunicarle a la gente.
sino que todo lo que estaba haciendo, predicando el bautismo de arrepentimiento, en su ministerio, en su labor, todo lo que Juan está haciendo es darle el protagonismo a Cristo. Juan no se proclamaba así, él proclamaba a Cristo. Necesitamos una generación de pastores en la iglesia que no se proclame a sí mismo. Necesitamos una generación de liderazgos en la iglesia que no sean el fin, sino el medio para que otros puedan conocer a Cristo. Necesitamos eso en las iglesias hoy. Juan se olvidó totalmente de sí mismo y se entregó por completo en su mensaje, y por eso la gente le escuchaba. Su humildad. No habló de sí, habló del Señor. La cuarta cosa, su mensaje era eficaz porque señalaba a alguien más allá de sí mismo. Le decía a la gente que el bautismo los empapaba en agua, pero que venía otro que los iba a empapar en el Espíritu Santo, a bautizarlos en el Espíritu Santo. Y mientras el agua podía limpiar el cuerpo de una persona, el Espíritu Santo podía limpiar toda la vida interior de esa persona, de los que más lo necesitan, personas que necesitan al Señor. El propósito de Juan no era ser el centro de la cena, sino poner a las personas en contacto con uno que es mayor que él. Lo que Juan quería era poner en contacto a los hombres y a las mujeres que le escuchaban con Dios, ponerle en contacto con Dios. Lo que Juan quería era perder el protagonismo, y necesitamos pastores que pierdan el protagonismo para que puedan señalar al Señor. Y necesitamos a iglesias que quieran perder el protagonismo para que puedan señalar al Señor. Por eso, iglesia, siempre te digo, no hables de 3:16, habla del Señor. Porque si solo hablas de 3:16, estás fallando y estás pecando. Porque estás señalando a los hombres y no al Señor. Necesitamos gente que en su humildad comunique la salvación de Dios y no lo bueno y bonito que somos. Yo lo de barato, pues no lo sé. La gente necesita escuchar a alguien que no habla de sí mismo, sino que habla de otro. Se pueden levantar muchas preguntas también en cuanto a esa última parte, cuando dice en el versículo 8 que Él bautiza en agua, pero que el Señor bautizaría en Espíritu Santo, con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Y muchas personas se preguntan, ¿qué es eso del bautismo del Espíritu Santo? ¿Has experimentado uno? ¿Has experimentado el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es una experiencia especial, preguntan algunos, o solamente se experimenta a través del arrepentimiento? ¿Puede ser uno bautizado en el Espíritu Santo? ¿Tienes preguntas como, ¿todos los que han hablado en lenguas han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué deberíamos ser bautizados en el Espíritu Santo? Voy a intentar explicártelo sin necesidad de complicarte mucho la vida ni complicármela yo, por supuesto. Pero muchas personas no piensan en el fruto que trae tener a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador y que el Espíritu Santo viva en ti. Mucha gente desprecia el fruto del Espíritu porque solo piensan en los dones y solo piensan en la experiencia. Por eso la iglesia se va detrás de enseñanzas erróneas, porque solo buscan la experiencia. Antes ponía un ejemplo de una persona, es como el que quiere tener un título de un ciclo, de una carrera universitaria, de cualquier curso, y te dicen que tienes que estar 4 años cursándolo y que tienes que realizar una serie de trabajos y una serie de exámenes, y al final obtienes tu recompensa. Hay gente que no quiere pasar por los 4 años de esfuerzo, que no quiere pasar por los trabajos ni por los exámenes, pero está dispuesta a llegar al día de la graduación y decirle, dame el título porque yo no merezco. Hay gente que quiere la experiencia, pero no quiere al Dios que transforma. Hay gente que quiere vivir en la emoción, pero no quieren al Dios que cambia vidas. Hay gente que quiere vivir en el Espíritu sin dejar que el Espíritu le guíe. El bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa que sumergirse en una relación profunda con Dios en base a la salvación que Él te ofrece. Muchas personas solo piensan en la experiencia y la gente habla de su experiencia y suele pasar que en ocasiones lo exageran,
quieren llevar a otras personas al mismo tipo de experiencia, incluso meterle la experiencia con el calzador. Es así entonces que una persona que busca ser bautizado en el Espíritu Santo está buscando más el hecho en sí que lo que significa. Está buscando más la emoción del momento, de ver que hablaré en lengua o no hablaré en lengua, me caigo o no me caigo, me tiro o no me tiro. Pero no están dispuestos a dejar el pecado y a vivir una vida en santidad. Lo que Juan anunciaba era un impacto no por una acción, sino por el impacto del encuentro con Cristo. Jesús deja claro a los apóstoles el por qué deben recibir el Espíritu Santo y cómo se manifestará. Lo hace fácil y con seguridad. En Hechos 1:8, el pasaje que todos conocemos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan está hablando del bautismo en el Espíritu Santo porque él ya lo había tenido. Tener un encuentro con Cristo y ser lleno de Dios solo tiene un objetivo: ser testigos de Cristo. Y para ser testigos tenemos que vivir las 4 cosas que Juan vivió. En cuanto a su mensaje, su humildad, señalar a Jesús y no señalarse a sí mismo. Es necesario que sepamos que somos llenos del Señor para ser testigos de Él. Juan otra vez no está hablando de una experiencia imaginativa, está hablando de su propia experiencia. Del impacto con Dios en su vida le provocaba hablar de Él. Los apóstoles no sabían cómo lo iban a experimentar, pero cuando lo vivieron no había duda de que lo habían experimentado. Y no ocurrió de la misma manera todas las veces cuando el Espíritu Santo se manifestó así. Pero lo que sí ocurrió después es que esas vidas fueron transformadas, cambiadas, y que esas vidas se entregaron por completo al Señor para servirle y anunciar su evangelio a toda criatura. Se puede recibir el Espíritu Santo sin andar en él. Y no nos confundamos, el mismo momento que Cristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene en ese mismo instante a vivir en nosotros. No nos confundamos. Y aquella persona que vive sin dejar que el Espíritu Santo le guíe, puede que esté tan ocupada en querer recibir los dones porque lo que quiere es hacer uso del don para sí y no para la edificación de la iglesia. Cuando Dios da los dones del Espíritu Santo, que ni siquiera son los dones de la iglesia, son los dones del Espíritu Santo a su iglesia, no es para que la gente diga: no, es que yo puedo predicar, no, es que yo soy evangelista, no, es que yo soy profeta, no, es que yo tengo el don de servicio. No, es para que cada uno lo aplique, lo emplee para la edificación de la iglesia. Cuando nosotros nos preocupamos solamente de nosotros mismos, solo vamos buscando la experiencia, pero no vamos buscando al Señor. Los frutos no pueden manifestarse en ti sin haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y sin haber recibido al Espíritu Santo. Puedes experimentar el bautismo del Espíritu Santo para manifestar el fruto del Espíritu en tu vida con poder de lo alto y ser testigo de Jesús. Lo importante no es la experiencia, no. Lo importante es si has crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si lo has hecho, entonces perteneces a Cristo. Si te has humillado delante del Señor, entonces le perteneces a Él. La Biblia nos da un claro mensaje. No habla de la manera o la forma en que serás bautizado por el Señor, ni cómo será tu encuentro con Él, pero lo tuviste, ¿verdad? La Biblia nos habla de hacer morir la carne y vivificar al Espíritu. Hacer morir la carne y vivificar el Espíritu. No todos los que se conviertan experimentan la misma conversión. Unos van más rápido, otros van más lento, pero todos van, y ahí entra la perseverancia. Ni todos experimentan al Señor de la misma manera. También se puede experimentar a ambos al mismo tiempo. Cada uno lo vive diferente, su relación con Dios.
Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Hay gente que solo abraza la filosofía de la iglesia, pero no abraza al Señor. Dios no ha establecido una forma en específico, porque como puedes ver en el libro de los Hechos, lo hizo de maneras diferentes con cada uno. Lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento. Pero no debes descansar hasta que no hayas recibido poder de lo alto para ser testigo de Él. Entonces la cruz de nuestro Señor Jesucristo será tu gloria. En resumen, hermanos, Dios está buscando a gente que viva su mensaje, es decir, que anuncie el desacuerdo de Dios con la realidad contemporánea de separación y rebelión contra Él. Y Juan trajo un mensaje de confrontación. Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que muchas iglesias y muchos pastores solo traen un mensaje de todo te va a ir bien. Pero es necesario seguir confrontando al hombre con Cristo, al hombre con su realidad. Dios sigue buscando gente que anuncie su palabra para que la gente pueda ser honesta consigo misma y que pueda renunciar a la maldad que sabe que está en lo más íntimo de su corazón. Es necesario anunciar su palabra. No son los métodos, ni las formas, ni hacerlo de una manera, ni decirlo de otro. Es el Evangelio el que rompe la vida del hombre o de la mujer para hacerlo nueva criatura. Dios está buscando gente que sea humilde para reconocer cuál es su lugar. Dios es el todo. Él es el centro y el fundamento. Es el cimiento en el que tenemos que construir. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su lugar. Dios está buscando gente que le señale a Él como el único Salvador, no una religión, una denominación o una iglesia en concreto. Que la iglesia sea el medio y no el fin. Es importante que una persona busque a Dios y reciba la llenura del Espíritu Santo para crucificar la carne con sus pasiones y deseos, para que con poder de lo alto pueda así pertenecer a Cristo. Y yo no sé si eres ese tipo de mensajero que Dios envió como Juan. Ahora, como él, solo uno, que se anticipó y que anunció y que proclamó la venida del Mesías, de Cristo, él. Pero nosotros, cada uno de nosotros, debemos ser también esos mensajeros que anuncian la salvación de Dios en Cristo. No podemos ni siquiera desatar el calzado de nuestro Señor. Ni siquiera puedo estar por debajo de su suela, porque Él es santo. Pero tan generoso y tan amoroso ha sido como para abrazarnos y decirle, te amo, te perdono, quiero que te reconcilies conmigo. Este es Jesús. Jesús no es aquel el que vivimos en la distancia. Jesús ya no es el que está colgado todavía en muchas cruces en un madero. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para traer perdón de pecados, para mostrarnos la gloria del Padre. Jesús y el Padre son los que nos han dejado al Espíritu Santo que vive en nosotros para mostrarnos todas las cosas que Él nos ha hablado de antemano. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos tener llenura de Dios para que cada día podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y para que nuestras batallas constantes con la carne y con el pecado y con el mundo las podamos vencer. Sin Él no podemos hacerlo. Así que te hago un llamamiento claro. Llamamiento es a humildad delante de Dios para decir, Señor, necesito no buscar una experiencia, necesito buscarte a ti. Si buscas la experiencia te vas a quedar con un mal sabor de boca, te lo aseguro, ¿eh? Pero si buscas a Dios, Dios te dará muchas experiencias en las que podrás disfrutar con Él. Múltiples.
empezando por la obediencia, ¿eh? Muchos buscan a Dios en el ruido, sin embargo Dios se manifiesta muchas veces en el silencio, en los momentos de intimidad con Él. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Señor,